Bueno, muy bien. Eh, Damos inicio a este webinar. Muchas gracias a todos por conectarse. Eh, Muchísimo gusto. No les vamos a quitar mucho tiempo. Sabemos las áreas de riesgo eh, en todo el trabajo que se mantienen en su día a día. Todos los días son bastante ajetreados desde el punto de vista de riesgo. Entonces, sin más, vamos acá a iniciar. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Sebastián Ceballos. Soy el gerente general de la empresa Lintic y de ello hablaremos un poquitico al final. Básicamente, decidimos hacer este webinar porque con nuestra marca Valuartic eh, nos enfocamos en hacer valoración y validación de portafolios de inversión. Y dentro de todo el mundo de la valoración y la validación de portafolios de inversión, que es normalmente todo lo que tiene que ver con el backtesting, tenemos con el back office, perdón, del backtesting vamos ahora a hablar ahorita más adelante. Del back office, pues se conecta todo el middle y el middle office tiene que ver con todo esto de riesgos, con cómo activar un sistema integrado de administración de riesgos con base en la circular 018, capítulo 31 de la circular básica contable, que me imagino ustedes conocen muy bien. Y de esto es de lo que vamos a hablar, ¿cierto? A través de Valuartic, que Valuartic es este motor de valoración que trabajamos. Les voy a compartir acá un poco la pantalla para que ustedes sepan quiénes somos. Básicamente vamos a dividir esta presentación en 4 partes. Esto es una introducción rápida de 5 minutos para que ustedes conozcan muy bien quiénes somos, qué hacemos rápidamente. No, este no es el fin de la reunión. Y después, en 5 minuticos, le voy a dar paso a Diego Álvarez, nuestro experto eh, en temas de riesgo, en riesgo de mercado, a través de su firma Amautas Analytics. Ya les voy a contar un poco de ello. Y ahí vamos a ver básicamente qué significa el VAR, cómo se calcula el VAR, qué es un VAR paramétrico, un VAR histórico, un VAR Monte Carlo, por qué es importante en el contexto de ustedes como firmas aseguradoras dentro de su sistema integrado de administración de riesgos, porque es hacer una medición de riesgo totalmente cualitativo y que les sirva a ustedes para tomar decisiones, más allá de el VAR que es regulatorio, circular 009, circular 051. Entonces, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Juan Sebastián Ceballos, soy el gerente de esta marca que están viendo en este momento en pantalla. Esta es la empresa Lintic y básicamente nosotros hacemos transformación digital para potenciar el futuro empresarial. Trabajamos con más de 500 firmas en el país, entre ellas Protección, el Banco de Occidente, Panamá, Miniso, Scotiabank, Banco de la República de Colombia, Casa de Bolsa, llevando toda la valoración de sus portafolios. Nacimos hace 15 años, tenemos 15 años de experiencia en el mercado y trabajamos enfocados en llevar transformación digital a través de 3 aplicaciones. Accounting, que es para cuentas de compensación; SharePads, que es un software BPM para llevar procesos de negocio de cualquier tipo; y en lo que nos vamos a enfocar hoy, que es Valuartic. Y Valuartic es nuestro software para valoración y validación de inversiones. Esto muy fácilmente para que ustedes tengan el contexto. Con Valuartic llevan su valoración de inversiones empresas como el Banco de la República. Su deuda pública y deuda privada la manejamos nosotros con Valuartic, Casa de Bolsa, su posición propia, entre otras. Por ejemplo, el FGA Fondo de Garantías también, su posición propia. J. Malucelli Travelers, una firma aseguradora con quienes hacemos, espero que por acá estén nuestros clientes. Y básicamente de esto hablaremos después, pero hoy lo que vamos a hablar es del MarRisk. Y el MarRisk es nuestro módulo de riesgos y es la forma de llevar automatismos para que ustedes lo implementen en su CIAR. Y hoy nos acompaña Diego Álvarez, experto en todo este tema de riesgos,
con el módulo de riesgos. El módulo de riesgos más risk, él ya nos va a contar cómo funciona. Vamos a ver toda una parte metodológica donde ustedes van a tener preguntas abiertas, van a tener acá el chat abierto. Por favor, nos van escribiendo en el chat todas las preguntas. Acá primero, si nos escuchan bien, quiero saber que no estoy acá de pronto hablando solo. Entonces, si nos pueden saludar acá en el chat, muchísimas gracias. Sobre todo por temas de escucha y de audio para que todo esté muy, muy rápido. Listo y muy bien hecho. El MARRISC, módulo de riesgo, calcula el VAR por diferentes metodologías, paramétrico, Monte Carlo, histórico, de acuerdo a la apetencia o al apetito de riesgo de cada empresa. Y hoy este módulo de riesgo está implementado en diferentes empresas: FGA, Fondo de Garantías, Ultraserfinco, Banco Meva, Protección, Porvenir, todo el grupo Sura usa el MARRISC, Celsia, Isagen, Banco Pichincha, el Grupo Bancolombia, Grupo Uribe. Y esto es tecnología de punta desarrollada con base en redes neuronales y con base en redes neuronales, esto es hace más de 10 años y hoy es inteligencia artificial. Entonces, todo este proceso es, buenas tardes a todos los que nos están saludando, todo este proceso es del cual vamos a hablar hoy. Y acá le voy a dar la entrada a Diego Álvarez. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Qué gusto Súper estar bien. acá con ustedes. Bueno, entonces, sin más preámbulos, pues contaba Juan Sebastián que nosotros llevamos más de 25 años trabajando en temas de riesgo de crédito y riesgo de mercado. Voy a compartirles pantalla una vez. Bueno, aquí mientras Diego termina de compartirnos, vamos a ver una presentación. La presentación es teórica con todo lo que tiene que ver con riesgos. Por lo tanto, en todo el camino, por favor, pueden ir escribiendo sus dudas. Acá en el chat, esta presentación durará más o menos 35, 40 minutos. Después les mostraremos un caso muy práctico de cómo se ve esto con tecnología inmediatamente. Y los últimos 20 minutos vamos a abrir eh, la resolución de las preguntas. Acá las leeremos y Diego amablemente nos ayudará con toda la solución. Entonces, Diego, Muy bien, muchas gracias por acompañarnos y adelante. muy bien. Entonces, básicamente, pues las métricas de medición de riesgo de mercado han ido evolucionando. Antiguamente, pues solamente se hacía un enfoque de descalce. En la medida en que empezaron a generarse curvas de valoración y llevar los portafolios a valor de mercado, aparecieron pues las primeras métricas de duración y convexidad que se utilizan pues para riesgo de tasa y que los modelos pues regulatorios, los modelos estándar los tienen. En la medida en que los mercados empezaron pues a publicar volatilidades, entonces aparecieron las métricas de VaR individual, y en la medida en que se desarrollaron metodologías de agregación, pues aparecieron ya métricas de VaR global, VaR de portafolios o de holding. Básicamente, repasemos rápidamente el concepto de duración. Muchos de ustedes pues tienen una formación financiera, pero es bueno recordarlo pues porque parte del modelo regulatorio es un modelo por duración para la parte de riesgo de tasa, y eso pues tiene implicaciones muy importantes. Entonces la duración pues como ya sabemos, básicamente un tiempo promedio ponderado donde se esperan percibir los flujos de un instrumento financiero. Eh, Básicamente es coger cada flujo, descontarlo a su valor presente, y obtener la ponderación de cada uno de los flujos y luego eso ponderarlos por el tiempo. Esta es una manera pues de ver la duración. Generalmente se presenta de otra manera, pero quise mostrarlo así porque de esta manera es muy fácil entender la métrica de duración para riesgos. ¿Qué tiene interesante? Que con la duración modificada, que es esta duración dividida por uno más la tasa, yo puedo
tener una aproximación de cuánto cambia el valor del portafolio para un cambio determinado de tasas. Entonces, en general, el cambio de valor de un portafolio es menos la duración modificada por el cambio de tasa. Y esta es una aproximación que es lineal. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque entonces si yo tengo una posición larga y aumentan las tasas, pues se descuenta con una tasa mayor y eso significa una reducción del valor del portafolio. Sin embargo, insisto en que es una aproximación lineal que funciona pues bastante bien para cambios pequeños. Aquí un ejemplo pues muy sencillito, si yo tengo un instrumento con 5 flujos que están proyectados pues al 15% de cupón y están descontando al 15,75, pues tenemos allí un valor presente del instrumento. Si vamos a hacer esta aproximación que les mostraba, yo puedo obtener el valor presente de cada flujo en relación al valor del instrumento, tener un ponderador, obviamente este último cupón que paga pues el principal, pues va a tener un peso mayor y luego al ponderar por los plazos de cada uno tenemos un cálculo pues de la duración. Eh, de la misma manera, si dividimos pues por uno más la tasa, obtenemos la duración modificada, que entonces para este portafolio que tiene cupones hasta 5 años es 3,32 años. Y si yo me preguntara qué le pasa al portafolio si las tasas suben un 1%, entonces para un cambio del 1%, pues yo esperaría si ese portafolio tiene un nominal de 1 millón, entonces yo esperaría un cambio de 3,32, de 3,32%. Si uno hace el ejercicio, pues comparando con el precio real, puede ver que el cambio, que la aproximación es bastante buena. Sin embargo, aquí hay un detalle importante y es que cuando los cambios de tasa son un poco mayores, entonces, cuando suben las tasas, la aproximación de duración hace una sobreestimación de la pérdida que ocurre. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si bien los modelos regulatorios, algunos están para riesgo de tasa, están enfocados en duración, esto pues se traduce en una sobreestimación de riesgo. Generalmente los modelos estándar pues tienden a hacer sobreestimaciones y buscan pues incentivar el desarrollo de modelos internos. Bueno, entonces volviendo a este esquema y este repaso rápido pues de los conceptos de duración y convexidad, miremos qué pasa cuando ya tenemos pues métricas de volatilidad. Hace alrededor de unos 20 años, JP Morgan hizo pública su metodología de Riskmetrics, la cual se volvió en un estándar a partir del informe que generaban allí, que era el informe de las 4 de la tarde, donde todos los días decían, bueno, cuánto ganamos, cuánto perdieron los portafolios. Y sobre ese informe y ese histórico de ese informe, pues empezaron a decir, bueno, si esto tiene una distribución normal o tiene una distribución X, ¿cuánto podría yo llegar a perder en un horizonte de tiempo, con un nivel de confianza dado? Y así surgió el concepto de VaR, que en últimas es una exposición al riesgo de mercado en términos de una máxima pérdida esperada en un periodo de tiempo establecido con un nivel de confianza determinado. Esos son pues como los 3 elementos claves de una medición de VaR y que considera condiciones normales de mercado. Esto es importante. Generalmente cuando hay condiciones especiales o extremos, pues es más importante las pruebas de stress test. Entonces, de esos 3 elementos, el nivel de confianza, pues hay diferentes entidades que utilizan valores distintos. Para temas regulatorios, pues casi siempre se usa el 99. Tener en cuenta que entre más elevado sea el nivel de confianza, pues van a haber valores más grandes de VaR, va a haber mayor consumo de capital, pero muy importante, se requieren historias más largas y es más complejo monitorear el desempeño de niveles. Generalmente uno ve que hay la falsa creencia de que porque trabaje con una mejor confianza se miden mejor los riesgos. Simplemente el VaR es una métrica y alrededor de esa métrica uno utiliza un punto de referencia sobre el cual establece políticas.
que en general los métodos más comunes para el cálculo de VAR son los modelos paramétricos y los no paramétricos. Los paramétricos son los que tienen fórmulas. Entonces, dentro de esos, pues los más conocidos es el VAR por duración y el método de VAR-COVAR. Son los métodos también conocidos como RISMetrics. Y dentro de los métodos no paramétricos, pues entonces está la simulación de Monte Carlo, la simulación histórica. Son pues como los métodos más comunes. El VAR por duración, pues que les mencionaba hace un momento. Simplemente aquí hay un insumo de una variación máxima probable y uno aplica esa variación máxima probable a la duración modificada y obtiene un valor de VAR. Para el VAR paramétrico, pues la fórmula más simple bajo el supuesto de una distribución normal estándar. Básicamente los parámetros es la posición o el valor pues, del portafolio, un parámetro alfa que depende de la confianza. Si se trabaja al 99%, este valor es 2.33. Y dependiendo pues como la confianza que se utilice cambia este parámetro. La volatilidad que es realmente el insumo más importante en el VAR y el periodo de tenencia. El concepto de tenencia tiene que ver con el tiempo necesario para recomponer el portafolio. En la industria generalmente se usa el VAR a un día y el VAR a 10 días. Ese 10 días es porque cuando JP Morgan empezó a hacer estas métricas, ellos decían, nosotros no podemos liquidar todo nuestro portafolio de una vez porque afectamos el mercado y entonces los instrumentos se pueden depreciar. Entonces estimaron que más o menos 2 semanas de mercado era el tiempo para recomponer el portafolio y ahí pues se quedó en la industria el utilizar el cálculo con la tenencia a 10 días. Aquí hay un supuesto importante y es que en general, si yo asumo una distribución normal estándar, que es el supuesto de este VAR paramétrico, y yo voy a escalar en el tiempo, hay pues como muchas demostraciones de que el riesgo es una función cuadrática del tiempo, entonces por eso se escala por raíz de t. Sin embargo, pues cuando uno está haciendo backtesting, ve que a veces estos supuestos le castigan un poco. Si yo ya tengo un conjunto de activos o factores de riesgo, entonces tengo que agregarlos y la manera, pues como lo hizo Rismetrix fue a través de la matriz de correlación. Entonces, si yo tengo un vector de bares, que es el producto de la posición por el parámetro de confianza, por la volatilidad, por la raíz cuadrada del periodo de tenencia, y tengo un vector para los diferentes factores de riesgo, yo puedo agregar el riesgo multiplicando por la matriz de correlación, haciendo una multiplicación matricial y luego volviendo a multiplicar por el vector de bar traspuesto. Aquí hay un detalle importante y es que hay un supuesto y es que las correlaciones se mantienen estables en el tiempo. Por eso habla de lo importante que el VAR es una métrica para periodos normales de mercado. Cuando hay movimientos extremos del mercado, las correlaciones tienden a acentuarse, las que son positivas se vuelven más positivas y viceversa. Para el VAR por simulación histórica, generalmente pues todas las entidades que empiezan a hacer VAR arrancan por acá, porque es pues como la metodología más fácil de implementar, es tener volatilidades, tener matriz de correlación, incluso si lo está haciendo en Excel, pues con un mmult, con una multiplicación matricial, y es la aplicación de una fórmula. El VAR por simulación histórica básicamente hace el ejercicio de valorar el portafolio actual como si se hubiera tenido a lo largo de un periodo histórico determinado. Entonces usted tiene el portafolio y le aplica las reglas del mercado de ayer, de antier y se va hacia atrás, usualmente un año. Entonces el mismo portafolio usted lo valora y ve los cambios de valor que ha tenido el portafolio. Esta metodología permite evaluar la distribución de los retornos sobre el cual se encuentra pues, la pérdida máxima para un intervalo de confianza definido. Tiene la ventaja de que no tiene estos supuestos de distribución normal. Eh, eh, la dificultad es que no siempre es fácil poder hacer
la valoración hacia atrás del portafolio. La mayoría de herramientas de valoración te dicen cuánto vale el portafolio que cerraste hoy, pero no es fácil en la mayoría de plataformas poder preguntar este portafolio que yo tengo hoy, cómo está hoy, cuánto valía ayer, antier, hace un año. Sobre todo porque hay instrumentos que tengo hoy que no existían en el pasado. Entonces, la valoración, la simulación histórica, pues es bastante interesante, eh, pero tiene esa dificultad, además de que tiene algo de inercia. Si las cosas vienen bien, el futuro se ve muy bien. Si las cosas vienen mal, el futuro se ve oscuro. La simulación por Monte Carlo es otra de las técnicas muy interesantes y es básicamente valorar el portafolio en unos escenarios simulados de valoración. Esto permite generar un número mayor de escenarios que en la simulación histórica y considerar situaciones que no se han presentado, pero que es posible que se presenten. Esos escenarios deben conservar las propiedades estadísticas de distribución del portafolio y sus correlaciones, y computacionalmente es más pesado. Si uno, pues, si lo miramos con nuestros clientes, ¿no? Podría decir que de las instituciones que empiezan, generalmente arrancan por un paramétrico, pero las instituciones que son un poco más maduras en sus mediciones de riesgo o utilizan métricas más robustas o son instituciones más bien grandes, puede uno decir que un 40% son Monte Carlo, un 40% son simulación histórica y un 20% es paramétrico, pero generalmente no es el paramétrico RISMetrics tal cual, sino un paramétrico al cual se le hacen algunas modificaciones porque los supuestos del paramétrico generalmente pega muy duro en la parte de backtesting. Entonces, para el caso de Monte Carlo, si uno tiene una historia, y si tenemos una historia de un año, que es alrededor de unos 250 días, yo necesito, si en cada columna van 3 activos, aquí hay 3 activos, es el histórico de precios de los activos, y en las filas tengo los 250 días o 255 días de observación, pues yo necesito aumentar estos escenarios. Usualmente pues se recomienda hacerlo por lo menos 10.000 escenarios. Usted genera 10.000 escenarios de valoración y esto pues primero lo hace con una generación de números aleatorios, generar unos números aleatorios que tengan las mismas propiedades estadísticas de estos activos, pues básicamente es conservar la media y desviación estándar. Eso no es difícil, aunque el generador de aleatorios de Excel, por ejemplo, tiene problemas ya sobre el segundo o tercer decimal. Entonces, cuando uno genera un aleatorio con media 0, desviación estándar 1, para hablar de una distribución normal estándar, uno ve que la media no es 0, sino 0.01, o sea, hay ya algunas diferencias, entonces eso hay que tenerlo pues en cuenta. Pero en general pues no es difícil generar escenarios con una media y una desviación estándar conocidas. ¿Dónde está lo complejo de este método? Es que estos escenarios simulados tienen que conservar las correlaciones que tienen los activos originales. Generalmente, pues hay 2 métodos. Uno es la factorización de Cholesky. Si yo tengo la matriz de correlación, la factorizo en 2 matrices tales que al multiplicarlas, la matriz por la matriz traspuesta, me reproduzcan la matriz de correlación. Esto pues no es complejo, pero tiene un problema, es que si los activos están muy correlacionados, no converge. Entonces, la metodología más robusta para uno hacer simulación de Monte Carlo es coger esta matriz de correlación y descomponerla a través de la descomposición del valor singular, que es que la matriz de correlación se descompone en 3 matrices, tales que al multiplicarse dan la matriz de correlación y ellas me permiten obtener este factor de choque que me le da la correlación a las matrices. Bueno, no sé si hoy es sumamente rápido, pero la idea es que hagamos algo pues como más práctico y muchos de ustedes pues ya manejan esta teoría y las preguntitas que hagan las miramos en detalle más adelante. Entonces, traje aquí un caso trivial. Si yo tengo el histórico de valoración de un solo instrumento
Y lo ideal de esto es hacer una valoración a precio limpio, es pararse en un momento dado del tiempo y aplicarle las reglas de valoración. Si yo veo este instrumento que se ha venido valorizando y tuvo unas caídas en algún momento de la historia, para un bar histórico, entonces es coger el vector de P/Gs y el vector de P/Gs es el cambio de valor entre un día y otro. La manera más sencilla, pues es, y más robusta es restarlo. Generalmente en finanzas se utilizan mucho los retornos logarítmicos. Coger el valor del día 2 y dividirlo por el valor del día uno y sacar el logaritmo natural. Esto pues funciona muy bien para cambios pequeños y ayuda a normalizar mucho la distribución, pero si en el portafolio hay instrumentos que pueden tener precios negativos, si usted tiene forward donde tiene derechos y obligaciones en un solo instrumento, o tiene opciones que en un momento dado valen cero, entonces hay problema con los logaritmos. Entonces, si usted está haciendo el cambio de valor a un día, lo puede hacer simplemente restando el valor anterior. Y, y si usted lo hace a precio limpio y conservando el mismo instrumento, pues obtiene una muy buena aproximación a PIGs. Si el periodo de tenencia es mayor, en este caso, pues pongámoslo 10 días, entonces uno ve que en los cambios a un día, pues la aproximación de la media cero funciona muy bien, de propio la distribución normal estándar, pero cuando uno mira el cambio de valor a 10 días, sí ve que hay como cierta simetría y esto es bien común verlo. Este es el cambio de valor a un día. En la mayoría de casos es una distribución que tiende a ser más bien leptocúrtica, o sea, un poquito alta que al centro, pero aproxima bastante bien a la normal, aunque siempre que uno mira del lado de las colas es un poquitico más larga la cola. Siempre se ha dicho que las utilidades suben por escalas y las pérdidas bajan en ascensor. Generalmente uno o dos, unos pocos días malos, generalmente se pueden comer las utilidades de muchos días buenos. Entonces eso se traduce en asimetría, que en cambios de valor a un día a veces no son muy grandes. Entonces, si yo tengo una valoración histórica, como en el ejemplo que puse, al ver el cambio de valor, directamente busco el percentil. Si estoy trabajando con una confianza del 95%, entonces busco el percentil 5. Si estoy trabajando con una confianza del 99, entonces busco el percentil 1, que para este ejemplo pues son 14 millones y 25 millones. Si yo miro a 10 días, en la valoración histórica, yo miro el cambio de valor en 10 días, ¿cierto? Fíjense que cuando uno hace esto, se hace un poco más pronunciado esta cola larga al lado de las pérdidas, y esto es lo que hace que cuando uno está haciendo backtesting, usualmente con el método de escalar por raíz cuadrada del tiempo, tenga problemas en el backtesting. Entonces, para este caso, entonces a 10 días tendríamos con confianza del 95%, 35, y confianza del 99%, o sea, un error del 1%, 78. Si fuéramos a hacer un paramétrico, entonces básicamente podemos utilizar la fórmula de Riskmetrics, o si tenemos una valoración a precio limpio, tenemos full valuation, podemos ajustar los datos a una distribución. Miren que en este ejercicio que les presenté, la media no es cero, la media es 16 días. Y esto, pues, aquí hay una cosa que viene de la historia. Como esto nació en el mundo de los comisionistas de bolsa, que ellos rotan varias veces en el día uno el mismo portafolio, el supuesto de media cero funciona bien, pero con la mayoría de portafolios que tienen, como son las aseguradoras, que tienen portafolios estructurales donde no los rotan muchas veces en el mismo día. Entonces, pues cualquier entidad que tiene un portafolio le está apostando a tener retornos positivos. Entonces eso se traduce en que la media no sea cero,
sino que generalmente sea positiva, aunque hay, pues, ha habido periodos largos de media negativas, pero usualmente las medias negativas son más bien transitorias y con una desviación estándar. Entonces, si uno ya tiene el valor de la media, si ya tiene la desviación estándar, es mejor utilizar estos parámetros y no simplemente suponer la media cero. Este supuesto de media cero nos cobra algo y es que cuando hay periodos de crisis, de épocas de desvalorización, una media negativa genera una subestimación del riesgo. Entonces, eso suele suceder con el paramétrico, que genera subestimaciones de riesgo en épocas de crisis y sobreestimación del riesgo en épocas de bonanza. Por el lado del Monte Carlo, para el caso de un solo flujo, pues el ejercicio es bastante trivial porque se generan los escenarios aleatorios con la media de desviación estándar que le correspondan en un día o en 10 días según el periodo de tenencia, y sobre esa distribución usted busca el percentil. Percentil, todos estamos muy familiarizados con ellos, pero es de advertir que Excel utiliza una definición subóptima de percentil. Para el 95 funciona bien, pero cuando uno saca percentil 1, o sea, con confianzas del 99 en Excel, a veces se generan algunas desviaciones, por lo que les comentaba ahora, porque no tiene una definición subóptima de percentil. Bueno. Cuando yo tengo una métrica de estas, puedo hacer bar estresado. No voy a hacer mucho énfasis acá, de pronto en otro momento, en otro taller miramos el tema de bar estresado con buen detalle y el tema de cálculo de límites a partir de bar estresado. En el bar estresado, básicamente buscamos que se presentaría, qué pasaría si se presentaran situaciones extremas que son poco probables, pero que son plausibles. Entonces, la metodología de hacer bar estresado va de la mano de la misma metodología de medición. Si es paramétrico, pues el insumo fundamental del paramétrico es la volatilidad, entonces usted estresa la volatilidad. Si es Monte Carlo, entonces usted genera escenarios de valoración con cambios extremos en los factores de valoración. Y si es simulación histórica, usted lo que hace es pararse en unas fechas específicas de crisis. Son pues como básicamente la manera de hacer bar estresado. Entonces, para este primer caso, si yo mido la volatilidad que ha tenido el portafolio o que ha tenido un flujo o que ha tenido un factor de riesgo, yo puedo buscar el momento de máxima volatilidad y para el paramétrico aplicar esa métrica. Esa es una manera pues como muy sencilla de hacer bar estresado. Con el Monte Carlo, como les decía, hace uno esto, pero para los factores de valoración y para los casos de simulación histórica poniéndose en épocas de crisis. Bueno, cuando ya tengo no un flujo como este ejemplo trivial, sino que ya tengo un grupo de instrumentos, aquí yo puse un caso un poquito más complejo, donde hay un instrumento 1 que se ha venido valorizando muy lentamente, es que está en color azul. Puse un segundo instrumento, que es un instrumento que viene valorizándose, pero tenía un valor negativo. Este es un derivado, tenía un valor negativo en el pasado y ya está positivo. Y la otra característica es que venía valorizándose muy rápido y ya viene valorizándose con una menor pendiente. Y un tercer instrumento que también es otro derivado, que tenía un valor positivo y viene desvalorizándose y también muy acentuada la desvalorización al comienzo y luego con menor pendiente. Entonces, una manera de uno hacer una métrica muy fiel de VAR es coger los P y Gs de cada uno de los instrumentos. Entonces, esta es la fluctuación del primer instrumento, el segundo y el tercer instrumento. Si nos fijamos, el primero fluctúa más o menos 10 millones en un día, el segundo fluctúa más o menos 200 y el tercero más o menos 500. Si yo voy a obtener un VAR histórico, pues yo lo que hago es sumar todos los P y Gs de cada uno de los instrumentos y con eso obtengo un P y G del portafolio.
Ya teniendo el PIG del portafolio, se vuelve el mismo caso que mostré al comienzo de buscar un percentil. Y esa es una de las mejores maneras de hacer el cálculo de VAR por metodología histórica. Entonces, si yo tengo aquí este instrumento y tengo un valor de VAR para el primer instrumento, para el segundo, para el tercero, si yo sumo estos valores, es lo que llamamos VAR no diversificado, que en este ejemplo es de 773 millones. Pero cuando yo hago la agregación y busco el VAR ya de todo el portafolio, tengo 362 millones de pesos. Entonces, la diferencia entre estos dos es lo que llamamos el beneficio de la diversificación. Los instrumentos, cada uno por aparte, tenían un riesgo de 73, pero por el hecho de estar ya en un portafolio y que no todos pierden a la vez, sino que unos ganan, otros pierden, nos da un beneficio de la diversificación, ya no son 700, sino 361, o sea, hay un beneficio de la diversificación de 400 millones. Si yo tuviera tres activos que fueran el mismo instrumento, pues entonces ya el VAR no diversificado sería el VAR del portafolio y el beneficio de la diversificación sería cero. Hay unas métricas aquí adicionales, que es el VAR marginal. El VAR marginal es la diferencia entre el VAR de un portafolio y un VAR del cual se ha excluido una de las posiciones. Entonces es hacer uno el ejercicio de coger todo el portafolio, calcular el VAR del portafolio y luego coger un instrumento. En este caso voy a excluir el primer instrumento y armo un nuevo portafolio con el resto de instrumentos y veo la diferencia de VAR entre los dos instrumentos. Entonces, en este ejercicio yo veo que ese portafolio que tenía un VAR histórico de 362 millones de pesos, cuando yo quito el instrumento 1, el VAR de este portafolio se sube a 365 millones de pesos. Quiere decir que hay un marginal de menos 3 millones de pesos. El VAR marginal es una métrica muy interesante para medir el efecto de liquidar una posición. Entonces, si en algún momento uno voló los límites de VAR y necesita recomponer el portafolio, pues lo que uno tiene que buscar es instrumentos que tengan VARes marginales positivos. Los que tienen VARes marginales negativos son instrumentos que le dan diversificación al portafolio y hay que conservarlo. Si nosotros miramos otra vez la configuración, vemos que este instrumento 1 era un instrumento que viene valorizándose lentamente, que no introduce mucho riesgo y que el marginal más grande está en el instrumento 3, que es este instrumento, es el que más riesgo le está metiendo al portafolio. Si yo estuviera volado en el VAR, por ejemplo, en 210 millones de pesos, entonces si yo liquido este instrumento 3, mi portafolio se encoge, se reduce en 200 millones de pesos. O sea, el efecto del VAR marginal me permite anticipar de qué le sucede a mi portafolio cuando yo liquido posiciones. Por el contrario, el instrumento 2 es un instrumento que es el que más diversificación le da al portafolio y si yo salgo de este instrumento, lo que le va a ocurrir al portafolio es que va a crecer. La otra métrica es el VAR incremental, que ya es una métrica en la cual vemos el efecto de incrementar el portafolio en una posición en particular. Entonces yo cojo y calculo el VAR del portafolio al cual lo he incrementado en una posición en particular. Generalmente pues se hacen valores de 1.000 millones o 100 millones de pesos. Entonces yo llego y miro un instrumento en particular, yo incremento mi posición en 100 millones de pesos, calculo el VAR de ese portafolio y lo comparo contra el VAR del portafolio. Entonces esto me da una métrica de qué le pasa al portafolio por cada 1.000 millones de pesos. Y si, por ejemplo, un instrumento tiene un VAR incremental de 10 millones, quiere decir que por cada 1.000 millones de pesos que yo compré ese instrumento, mi VAR se va a crecer en 10 millones de pesos. O por el contrario, si el VAR incremental es de menos 10 millones de pesos, yo sé que al tomar posición va a bajar el VAR. Entonces, en resumen, estos
dos métricas que les mostré, el VaR marginal y el VaR incremental, me permiten anticipar a mesas de dinero qué pasa cuando se va a cambiar la composición del portafolio, bien sea liquidando posiciones o tomando posiciones. Bueno. Ventajas y desventajas de los métodos. El paramétrico, como les mencioné, es el más fácil de implementar. Tiene una característica muy particular, es que alzas o bajas en el mercado son interpretados como aumento de riesgo. Hay veces entidades que tienen su sistema de VaR basado en un paramétrico, ven que el portafolio se está valorizando y ahí mismo empiezan a volarse límites de VaR. Y dicen, pero ¿cómo así? Si el portafolio se está valorizando, ¿por qué estoy viendo más riesgo? Y es porque el VaR paramétrico está anclado a la volatilidad y si cambian los precios, sean para arriba o para abajo, son interpretados como riesgo. El VaR paramétrico en general tiene dificultades cuando hay derivados en el portafolio, tiene el supuesto de normalidad. La otra cosa es que con las matrices de correlación usualmente hay problemas en el tamaño porque hay activos que existen en un momento del tiempo, en otro no existen. Y por otro lado, las matrices de correlación cambian, no son tan estables en el tiempo. Si nos devolvemos aquí a este ejemplo, si uno hiciera una matriz de correlación entre el activo 3 rojo y el activo 2 verde, hay una matriz de correlación negativa muy grande y aquí hay también una matriz de correlación negativa, pero no tan grande. Entonces esas correlaciones no se mantienen tan estables en el tiempo y ese es pues como uno de los supuestos fuertes del VaR paramétrico. En el VaR paramétrico a veces también es difícil meter el tema de los márgenes. Hay instrumentos que valoran con ciertas curvas, pero el mercado no los está queriendo o por el contrario tiene avidez por ellos. Entonces, en un paramétrico convencional es difícil meter este efecto. En el VaR histórico, como les mencionaba, demanda un gran esfuerzo en la valoración, sobre todo con inversiones nuevas, que yo no sé que yo no tengo historia para una inversión nueva. Entonces allí viene un tema y es que si yo valoro por precio, entonces yo tendría que hacer alguna analítica para asimilar, decir, este instrumento comparte características comunes con este otro instrumento y le tengo que hacer una reconstrucción de un precio teórico hacia atrás. O por el contrario, si hago el ejercicio de valorar con curvas y márgenes, pues digamos que para valoración, hoy es obligatorio valorar por precio, pero para temas de riesgo es muy bueno tener también la alternativa paralela de valoración por curvas y márgenes, porque esto le permite a uno ver el efecto de movimientos paralelos de las curvas, de aumentos en la convexidad o aumentos en la volatilidad de los activos. El histórico, como les mencionaba ahora, es inercial, entonces si las cosas vienen bien, el VaR tiende a reducirse, es a ver en futuro favorable. Si las cosas vienen mal y hay una coyuntura y un cambio, una recuperación, el VaR histórico se tarda un poquitico en coger. Otra cosa que a veces pasa con el histórico es que llega una entidad, está midiendo el VaR y de pronto ve que el VaR se redujo y dice, bueno, ¿qué pasó algo en el mercado? No pasó nada, no hubo como ninguna cosa rara. Entonces, por qué se redujo el VaR de un día a otro? Y resulta que como aquí se tiene una ventana de historia, si yo tuve una época pasada de mucha volatilidad, en la medida en que empiezan a desaparecer esos momentos de mucha volatilidad, entonces el VaR se va reduciendo sin que en el momento puntual estén habiendo cambios importantes en el mercado. La parte de integrar derivados en el portafolio es más sencillo, no hay supuestos de distribución, las correlaciones están implícitas en el VaR histórico. Que devuelva muy rápido acá. Miren por ejemplo, si nosotros vemos estos dos activos, cuando este se valorizó, este se desvalorizó, pero ya uno mira por aquí picos donde la valorización del uno exactamente no cae con la desvalorización del otro. Ese tipo de fenómenos en los paramétricos no lo captura bien. En las valoraciones históricas no se utilizan matrices de correlación, sino que uno saca los vectores de PIG de cada uno de los flujos de cada uno de los activos y agrega para obtener el PIG del portafolio y esto generalmente en el backtesting le va un poco mejor.
La otra característica es que es fácil incluir márgenes, tasas de cambio, índices y otros factores de riesgo. Y el Monte Carlo, pues computacionalmente es el más pesado, es sensible a los supuestos de distribución y la generación de escenarios, tiene la ventaja de que permite evaluar escenarios que no se han presentado en el pasado. La factorización de la matriz de correlación a veces pues es como un escollo. Eh, la pregunta es cuál debiera uno tener. Eh, y la respuesta es backtesting. Uno debiera tener como modelo interno el VAR que pasa el backtesting y que genera mayor economía, porque atado al cálculo de VAR, pues están los requerimientos de capital. Entonces, si yo tengo 2 o 3 metodologías o 4, si estoy corriendo VAR por duración, y tengo la capacidad de evaluar, de hacerles backtesting y ver cuál funciona mejor, puedo tranquilamente escoger de ellos el que menor VAR tenga. Y eso me va a impactar en que voy a quedar bien cubierto para el tema de riesgos y por otro lado, pues va a haber menos requerimientos de capital. Eh, ¿Cómo hago el backtesting? Entonces, este es ya pues como la segunda parte de la charla. Básicamente yo hago 2 cosas. Yo en últimas comparo lo observado contra lo esperado. Y aquí siempre hablamos de 2 tipos de pruebas, pruebas limpias y pruebas sucias. ¿Cómo se hace un backtesting limpio? Un backtesting limpio, yo cojo mi portafolio, lo congelo y le tengo que hacer valoración durante un año a ese portafolio congelando las condiciones faciales. Es decir, si el instrumento está a 100 días al vencimiento, yo debo valorar ese instrumento a 100 días al vencimiento con las reglas del mercado de hoy, de ayer y así irme idealmente un año hacia atrás. ¿Sí? Y entonces yo luego empiezo a calcular el VAR. Entonces calculo un VAR, eh, calculo 250, 255 valores de VAR y luego miro el PIG que tiene ese portafolio al día siguiente. Entonces, el VAR de cierta manera es un pronóstico de cuánto puedo yo llegar a perder en un horizonte de tiempo. Entonces, si yo espero perder tanto, yo debo hacer la comparación entre lo que me dio mi métrica de VAR con lo que corrió. Entonces, este es un ejemplo donde yo tengo unas medidas de VAR y yo tengo una serie de excepciones. Esta línea roja es el cálculo de VAR y si se fijan hay momentos en que mi portafolio pierde más de lo que daba mi VAR y eso tiene que darse. Si no hay excepciones, es decir, no hay momentos en que las pérdidas superen mi valor de VAR, yo estoy sobreestimando el riesgo. Si por el contrario esta línea roja está por acá arriba y hay muchas excepciones, significa que yo estoy subestimando el riesgo. Entonces, si yo estoy trabajando con una confianza del 95%, quiere decir que espero un error del 5%, es decir, que en el 5% de los días debieran haber excepciones. Si aquí yo tengo 1000 observaciones, entonces el 5%, el 10 serían 100, el 1 serían, perdón, si estoy trabajando con una confianza del 99%, esperaría un error del 1%. Si tengo 1000 observaciones, yo esperaría 10 excepciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cierto? Entonces, uno lo que busca es que el número de excepciones que ocurran estén acordes con la confianza con la que está trabajando, que sean coherentes. Una de las métricas más usadas son el test de Kupiec. El test de Kupiec fue publicado en el 95, que es una variante de la prueba de chi cuadrado. Entonces, hay esta tablita, pues, que es la que la mayoría de la gente usa, que si yo trabajo con una confianza del 5%, perdón, un error del 5%, o sea, una confianza del 95% para un periodo de observación de 255 días, más o menos el número de excepciones debe estar entre 7 y 20. Ese es el número de excepciones permitidas. Si yo estoy teniendo menos excepciones, estoy sobreestimando el riesgo. Si yo estoy teniendo más excepciones, estoy subestimando el riesgo.
¿sí? Este es el test de Kupiec. Yo les monté por acá en Excel el test de Kupiec, se los vamos a mandar con las pruebas. Entonces, si yo tengo, bueno, un detalle, para el 2024 en Colombia no tenemos 255 días de mercado. En Colombia usualmente tenemos entre 246 y 252 días de mercado, porque pues por un lado los festivos, los sábados y domingos no hay mercado, y usualmente el 31 de diciembre, si cae en un día de semana, pues usualmente no funciona el mercado. Entonces, yo cojo los 255 para apoyarme en la tabla. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una confianza del 95%, tengo 255 días de observación y yo tengo 20 excepciones, bueno, 12 excepciones ahí en el ejemplo. Entonces lo que hacemos es que aplicamos una fórmula, aquí está pues todos los parámetros para el que quiera replicar el cálculo. Este es el estadístico, es una aproximación al chi cuadrado con la fórmula de Kupiec, donde básicamente los parámetros son la confianza o el error con el que trabajamos, el número de observaciones, el número de excepciones y la proporción de excepciones. Entonces, si yo tengo 13 excepciones en 255 días, pues esperaba un error del 5% y tuve un error del 5,1%, ¿cierto? Aquí pues es muy fácil porque vemos que está muy cerca. Entonces yo hago una prueba estadística y la prueba estadística me dice, vea, la probabilidad de que esta diferencia se deba al azar es de un 94%. En términos prácticos, cuando este valor da por encima del 5%, quiere decir que pasa el backtesting. ¿Qué pasa si yo en vez de tener 13 excepciones, tuviera, por ejemplo, 2 excepciones? Si yo tengo 2 excepciones, él dice, mire, usted está teniendo, sus excepciones son el 0,8%. Como usted estaba trabajando con una confianza del 95%, usted esperaba el 5%. Esto está muy alejado y esto no se debe al azar. Realmente su sistema está sobreestimando el riesgo y no pasa el backtesting. Cuando uno no pasa el backtesting, hay dos situaciones. ¿Estoy sobreestimando el riesgo o estoy subestimando? Si estoy sobreestimando el riesgo, pues el regulador feliz, los de riesgos más o menos y los dueños, los accionistas sufriendo pues por requerimientos de capital, ¿cierto? Si yo estoy subestimando el problema, entonces cuando se está sobreestimando el riesgo, básicamente evaluar por qué y hacer ajustes a la metodología. Pero el otro escenario, que es peor, yo si en 255 días tengo, por ejemplo, ya 21 excepciones, ya estoy teniendo un 8,2% de excepciones y esperaba el 5%. ¿Sí? Entonces ya en este caso, pues también esto está por debajo del 5%, no pasa el backtesting. Entonces en las memorias les voy a mandar esta plantillita para que puedan hacer. ¿Qué necesitan para esto? Tener el cálculo de VAR, el VAR diario y el PIG que tuvo ese portafolio al día siguiente para el caso de pruebas sucias, y para el caso de pruebas limpias, congelar el portafolio, sacarle el VAR durante un año y comparar siempre VAR de un día contra el VAR del día siguiente. Esteban me estaba levantando la mano. Adelante, Esteban. No, creo que no, creo que no, Ah, Eli. bueno, listo. Bueno, ya de todas maneras voy a terminar. Hay un caso especial. Y es que esta prueba, si se fijan acá, hay una división y cuando hay divisiones pueden haber indeterminaciones. El test de Kupiec no funciona cuando yo tengo 0 excepciones. Cuando yo tengo 0 excepciones, quedan divisiones por 0 y esto no funciona. Si yo estoy trabajando al 99%, ya lo han demostrado pues estadísticamente que no hay problema. Si yo estoy trabajando con una confianza del 99%, pues yo no, y no se presentan excepciones en 255 días, pues no hay problema. Si no hay excepciones y yo estoy trabajando a confianzas del 98 o menos, puede estar sobreestimando el riesgo. Obviamente en Colombia pues generalmente trabajamos con 250, igual no les va a funcionar, ¿cierto? Si yo, una alternativa a eso es ir a la prueba original. El test de Kupiec, como les decía, es una variante de la prueba de chi cuadrado.
dejemos aquí las mismas condiciones, 95, 2 excepciones, 250 días, pongamos aquí también 95, 2 excepciones, 250 días. Aquí yo les monté también la prueba del chi cuadrado. Para este caso, pues dan bastante cerquita, pero en general la prueba de chi cuadrado es un poquitico más ácida. O sea, si uno está parado acá y con 6 aquí no le pasa, en el otro sí, generalmente hay diferencias como justo en el límite, en la frontera, pero la ventaja que tiene la prueba de chi cuadrado es que si yo no tengo excepciones, la prueba me dice, mire, si usted no está teniendo excepciones y usted espera el 5% y no está teniendo excepciones, usted está sobreestimando el riesgo. Entonces es una alternativa cuando no estoy teniendo excepciones y quiero pues como técnicamente soportar. La prueba de chi cuadrado es la diferencia entre lo observado y lo esperado. Eh, eh, el error cuadrático y se hace una sumatoria y se hace pues el cálculo. Ahí están pues están formuladas en Excel para que puedan pues cacharrear estos ejercicios. Entonces, no es más. Si quieren, venga, miremos cómo corre esto ya en una plataforma en forma automática. Por favor, Ana, si quieres, nos muestra. Claro Exacto. que sí. Bueno, yo creo que el tema es bien complejo. Eh, Diego dijo la palabra clave. Les vamos a enviar las memorias con el Excel para que puedan cacharrear, pero ya el quid del asunto es ver esto funcionando en vivo y en directo. Cómo en un segundo, en menos de 5 segundos, esto queda totalmente calculado para los portafolios con base en ese capítulo 31 de la circular básica contable. Entonces, adelante, Ana. Nos queda media horita. Aquí no nos vamos a demorar, creo que más de 10 minutos en esta parte final de presentación. Y la idea es que si tienen dudas, nos escriban acá por el chat todas las dudas que tengan. De todas formas, si no tienen, yo tengo tres para hacerle, tres duditas, tres preguntas para hacerle a Diego. Y nos vamos hasta las 5:30 en punto para que si tienen cualquier pregunta, acá en el chat nos pueden escribir. Ana, adelante. Claro que sí, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Ana María Montes. Actualmente pues soy la directora de operaciones del INTIC. Y aquí rápidamente pues como dijo Sebastián, les voy a explicar lo que hacemos con nuestros aliados de Amautas en este proceso de generación de riesgos de mercados. Entonces, en nuestra aplicación Valuartic, que es esta presentación y este link que les compartió Sebastián para que puedan pues como mirar lo que nos ofrece esta aplicación. Entonces, cuando el portafolio lo valoramos dentro de esta aplicación, él automáticamente lanza la generación de la corrida de riesgos. Es decir, esa corrida de riesgos se genera diariamente cuando generamos la valoración y el cierre del portafolio. Entonces, una vez cuando este cálculo de riesgos se lanza, ya nosotros tenemos esta es nuestra página web, nosotros tenemos una aplicación que es el portal transaccional. Es una aplicación netamente de reportería y que se comunica a Valuartic, ¿sí? Entonces, a través de esta aplicación del portal transaccional, ya cuando el sistema generó la corrida de riesgos, a través de esta reportería podemos generar 4 reportes. O sea, lo puede generar diario. Se puede generar el VAR por grupos de portafolio, VAR por inversiones, VAR por portafolio y el reporte de backtesting. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar cómo es la generación de ese reporte. Y lo tenemos un demo al 31 de marzo del 2021 y ustedes pueden generar el reporte aquí por grupo, si lo quieren generar por calificación, emisor o por tipo de título. Yo lo voy a generar aquí por tipo de título para que ustedes vean cómo se visualiza este reporte. Entonces, en el reporte se especifica la categoría del tipo título que existe o lo que tienen dentro del portafolio.
y nos va a mostrar la posición de cada uno de ese tipo título en valor, ¿sí? Y va a mostrar el cálculo del VAR histórico con su valor porcentual, el VAR paramétrico con su valor porcentual y el VAR Monte Carlo con su valor porcentual. Bueno, cada uno de estos resultados también nos va a mostrar aquí internamente unos gráficos. Es que ya estos gráficos, no sé si Diego quiera explicar algo sobre este gráfico. Sí, un segundito ahí, qué pena. Entonces, Sí. básicamente nos muestra la posición. Luego nos muestra el VAR por la metodología que sea, pues como la que está como VAR principal. Entonces, en este caso, este portafolio está concentrado en CDTs en términos de posición. En términos de riesgo, el TES es el que está metiendo más riesgo en ese portafolio. Y en términos porcentuales, y en la parte de abajo nos muestra el VAR marginal y otra forma de VAR marginal, que es el component VAR, que es que si yo quisiera ver como en una tortica dónde está concentrado el riesgo, fijarse dónde está. Listo, Ana. Entendido, listo. Entonces, bueno, acá en este reporte de VAR por grupos, entonces lo generé por tipo título, pero también lo podemos generar por calificación para ver los títulos que están con calificación AA más, AAA, BRS1 más, entonces también, o sea, está con la misma información. O también lo puede generar por el emisor. Entonces aquí me va a decir cuáles son los emisores que yo tengo dentro del... Voy a generarlo aquí nuevamente. Lo voy a decir por emisor. Entonces aquí me muestra cuáles son los emisores de los títulos que yo tengo dentro de mi portafolio y va a hacer el cálculo por cada uno de ellos de la misma forma y también pues podemos mirar acá el gráfico que Diego nos acabó de explicar. El segundo reporte es un reporte de VAR inversiones. Este reporte de VAR inversiones me va a mostrar el cálculo de cada uno de los títulos que tengo dentro del portafolio con esta información. O sea, cuál es su calificación, el sector, cuál es el plazo que tiene el título, el mnemotécnico del título, cuál es su fecha de emisión, fecha de vencimiento, tasa de referencia, cuál es el nominal que yo tengo en esa posición del portafolio. Me va a mostrar la posición calculada y el cálculo de cada uno del VAR, histórico, paramétrico, Monte Carlo, VAR marginal y VAR incremental, según pues como toda la información que les dio ahorita Diego. El tercer reporte es el VAR de portafolios. En este reporte, si dentro de Evaluartic ustedes tienen uno o más portafolios, él va a hacer el cálculo por cada uno de ellos, porque dentro de Evaluartic podemos tener 1, 10, hasta 100 portafolios parametrizados que la empresa pueda manejar. En este caso, pues tenemos un portafolio que es el código 3, entonces aquí me está mostrando cuál es la posición total de ese portafolio con el cálculo de cada uno del VAR, histórico, paramétrico y Monte Carlo. Y aquí nos muestra de forma general un gráfico donde ya nos está dando como las observaciones pues como de la generación de riesgos. Diego, ¿aquí quieres Sí, anotar por favor, algo? gracias. Entonces, mire, en este ejercicio aparece la valoración a precio limpio, o sea, y congelando las condiciones faciales del portafolio. Entonces, se coge el portafolio tal como está hoy al cierre y se le aplican la valoración. En este caso lo están haciendo con curvas y márgenes. Entonces, mire, dice, este portafolio, pues hace un año valía 414 mil millones de pesos, tuvo un pico de valoración y luego cayó. Luego, al mirar el cambio de valor, el PIG, que es lo que vemos en el panel inferior, vemos los PIGs cuando sube está para arriba y baja. Luego aparece el cálculo de VAR, que es la línea roja. Puede ver uno
están todos los cálculos día a día y el momento en que el PIG superó el valor de VAR, o sea, el número de excepciones. Vemos la distribución del portafolio, el valor de VAR y un panel donde dice, bueno, cuál es la posición del portafolio, cuál es el VAR de Monte Carlo, cuál es el beneficio de diversificación y los valores porcentuales por cada una de las metodologías, ¿cierto? Entonces, fíjese que este portafolio en los últimos días ha tenido más volatilidad y por eso el VAR de Monte Carlo, que utiliza una media móvil, una volatilidad móvil, da un poquito más alto y el paramétrico y el histórico para este caso están bastante cercanos. Gracias, Ana. Listo. Bueno, y el último reporte es el reporte de backtesting. Sé que este reporte pues, de backtesting, pues, según la experiencia que hemos tenido con los clientes, lo generan mensual como para sacar los informes. Diego, tú tienes ese reporte. Ah, sí, No, ven, ya sí, compartes para sí. que... Ah, listo. Entonces básicamente, el reporte de backtesting, aquí lo abrí en Excel. eh, Hay un backtesting limpio y un backtesting sucio. Como les decía, el analítica es exactamente la misma. La diferencia está en que el limpio es sobre el mismo portafolio y es la prueba, valga la redundancia, más limpia, más nítida para evaluar la metodología. Eh, y por otro lado, el backtesting sucio es que compara el VAR de un día contra el PIG al día siguiente de ese portafolio, pero ya es el portafolio que se va teniendo día a día durante un año. Básicamente, la metodología sucia es más útil para entidades donde el portafolio rota mucho. Porque entonces, claro, si yo soy un comisionista de bolsa que le doy 2 o 3 veces la vuelta al portafolio en un día, que hago mucha actividad, pues yo le hago un backtesting limpio y yo estoy mirando ese portafolio, pero ese portafolio fue con el que cerré, pero mañana puede que el portafolio ya tenga una composición muy diferente. Entonces, el backtesting sucio es un poco más útil para entidades donde el portafolio rota mucho. En general, para portafolios estructurales, es mejor el backtesting limpio. Eh, la, la, pues las mejores prácticas de backtesting dicen que haga usted siempre diario el backtesting sucio y mensualmente el backtesting limpio. Entonces, este reporte pues lo generamos no solo para portafolios, nosotros lo generamos para portafolio y los grupos de agregación que mencionó Ana María, por calificación, por sector, por emisor, por tipo título, por tipo tasa. Entonces, básicamente hay que hacer toda una corrida histórica, pero realmente lo que más importa es mirar al final, a ver, pongámoslo para portafolio. Si yo quiero mirar, porque el backtesting no solo se hace pues por portafolio, sino también las métricas de VAR por cada uno de los. Entonces, si yo me paro acá en el portafolio 1 y yo miro ya al último día, entonces si yo me paro al último día, ¿yo qué tengo? Yo tengo yo tengo unas columnas donde está el PIG de, que tuvo el portafolio contra el día siguiente, que es esta columna, y tengo unas métricas de VAR por cada una de las metodologías, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es comparar el VAR de cada día, por ejemplo, aquí en el último día, aquí, en este último día. Entonces, aquí yo tengo por simulación histórica 4.683 millones. Por paramétrico, 4.800 millones y por Monte Carlo, 3.132 en este portafolio. El PIG que tuvo este portafolio de ese día contra el día siguiente fueron 550 millones de pesos. Entonces yo lo que hago es mirar, por ejemplo, este día el portafolio perdió. Aquí el portafolio perdió 9 millones y el VAR era 4.600, 4.800, 3.300. Por aquí este día
esto más grande, el portafolio perdió 3.500 millones y el VAR por aquí eran 4.700 por simulación histórica, 4.800 por paramétrico y 3.500 por Monte Carlo. Entonces, fíjense que este día para el Monte Carlo fue una excepción, pero no fue excepción para histórico y paramétrico. Entonces, lo que se hace es armar una plantilla con los VARes cada día, con el PIG al día siguiente y contar las excepciones, y con eso uno obtiene una confianza observada, que es más fácil pues leerlo así, una confianza observada por los tres métodos. Entonces, este método histórico está teniendo una confianza observada para los últimos días del 94%, por aquí estuvo en 93%. El paramétrico está teniendo una confianza observada del 96% y el Monte Carlo está teniendo una confianza observada del 93%. Quiere decir que este tuvo un error del 7, un error del 4 y un error del 6. Y luego viene de una vez la prueba estadística que me está diciendo si esto es superior al 5%, en este caso pues están por encima del 5%, lo que quiere decir es que me está pasando el backtesting. Entonces, si las tres metodologías me están pasando el backtesting, pues no hay problema en que yo trabaje con una que, mire que entre esta y esta son más de 1.000 millones de diferencia en VAR. Entonces, este es un reporte que es pues el que hay que tener a mano para poder soportar el backtesting, no solo backtesting del portafolio, de la metodología de VAR, sino que uno puede ver también por cada uno de los grupos. Yo puedo ver si mi metodología de VAR está funcionando bien por tipo de título, cómo le está yendo, por ejemplo, a los CDTs o a los Ts o a las acciones o a los derivados, a los instrumentos que yo tenga, o si son inversiones internacionales, poder pues mirar el backtesting con todo, con las contrapartes, con gobierno, con emisores específicos o con tasas, con IPC, lo que esté atado al LIBOR o a otro tipo de instrumento. Entonces, bueno, no me extiendo más allí para que dejemos tiempo para preguntas y comentarios. Diego, perfecto. Muchísimas gracias. Creo que bastante claro. Acá tenemos dos preguntas. En realidad son una, dos, tres, cuatro preguntas en una. Vamos a leerla. Ajá. Es de Carlos Daniel García. Carlos Daniel es nuestro cliente, director de riesgos del FGA. Por lo tanto, yo respondo la última de la primera. Desde el INTIC se podría tener esta métrica. Estamos hablando del expected shortfall. Lo miramos. Claro que sí, siempre estamos y creo que con Diego y con todo el equipo de TI lo podemos mirar. Pero básicamente, Diego, la pregunta, ¿consideras que el indicador expected shortfall como complemento al VAR genera valor? Vea, ¿Y para qué tipo de portafolio es valioso? Ahí lo listo. tienes. Vámonos a la definición. ¿Qué es el VAR? El VAR es una pérdida máxima. O sea, ¿cuánto puedo yo llegar a perder? Entonces, si a mí me dicen que el VAR es de 500 millones de pesos, me están diciendo, mire, yo puedo llegar a perder 500 millones de pesos o más si estoy trabajando con una confianza del 95%, o sea, un error del 5%, o sea, en 100 días, en 5 días, yo podría llegar a tener pérdidas de más de 500 millones de pesos. Esa es como la primera métrica y en ese nivel estamos parados. Pero hay algo más importante. A mí no me importa saber cuántos días puedo llegar yo a perder 500. Para la gestión del negocio es más importante saber en esos días de pérdida cuánto puedo yo llegar a perder. Y ahí hay varias métricas. Entonces, hay una que es el VAR condicional, que es listo. Yo ya perdí. En un día de esos de pérdida, ¿yo cuánto puedo llegar a perder? Porque yo puede que pierda 510, 520, pero puede que pierda 2.000 millones, ¿cierto? Entonces, digamos que el VAR es apenas un primer punto, pero para la gestión definitivamente hay que complementarlo con Component VAR, con Expected Shortfall. Son métricas muy interesantes. El Component VAR, los clientes más avanzados nuestros gestionan sus límites con Component VAR, que después de pronto en otro momento, como ahora hay más, pues como cumplir el requerimiento que nos pide el regulador.
nos enfocamos acá, pero yo creo que valdría la pena, si les interesa, que hagamos otras sesioncitas donde miremos otras métricas, sobre todo temas de métricas de estrés, establecimiento de límites y administración de esos límites. Creo que pueden ser otros temas más importantes. El tema de Muy bien. montarlos es de acuerdo a las necesidades. Los clientes nos han montado cosas que hemos tenido que apagar. Marris tiene más de 200 archivos intermedios para poder replicar manualmente el cálculo, porque eso no puede ser una caja negra que llena, dio tanto, no, venga, muéstreme y lléveme de punta a punta cómo hace el cálculo. Pero, por ejemplo, nos pasa, hay clientes que tienen el paramétrico y nos han dicho, no, es que la mejor distribución para valorar VAR, y eso ya está publicado, es la distribución de VAR extremo generalizado. Entonces nos pasó con un cliente internacional muy avanzado. Dijo, no, yo quiero un paramétrico, pero con distribución de VAR extremo generalizado. Y muy bien, pasaba el backtesting, y entonces el regulador llegó y le dijo, ah, bueno, pruébeme que su distribución se ajusta a una distribución de VAR extremo generalizada. Entonces él decía, vea, cuando yo trabajaba con distribución normal, sabíamos que no se ajustaba, que muchas veces no se ajustaba la distribución, no pasaba las pruebas estadísticas, pero todos tranquilos. Pero cuando ya pongo una que ajusta mejor, entonces me pone una carga adicional. Entonces finalmente este cliente nos pidió, apague eso tan bonito porque me generan más carga operativa. Entonces realmente yo creo que hay métricas, hay unas muy buenas, muy prácticas, y yo creo que es muy bueno que el área de riesgo no solo sea una para llenar reportes y mandarlos, sino que se vuelva, por el contrario, un área que le dé valor al negocio, que le ayude a cuidar, a proteger el negocio, porque siempre pues los traders y los que están en la mesa pues son los que se llevan los méritos, pero siempre que hay pérdida le caen a los de riesgo, ¿cierto? Entonces es como Es el, como el goleador y el en el arquero, fútbol. exactamente. Listo, perfecto. La segunda pregunta es, ¿se pueden hacer ejercicios de stress testing? Sí, claro. Básicamente, ¿qué se hace? Como Marris hace valoración con los factores de riesgo, entonces no, queda para mostrar la diapositiva. Hay la posibilidad de, cuando hacemos la valoración por curvas, yo puedo mover las curvas, generar movimientos paralelos de la curva, puedo cambiar la convexidad de la curva, le puedo meterles choques de niveles a los insumos de valoración, a los precios, por ejemplo. Entonces yo puedo subir un precio o meterle volatilidad al precio. ¿Sí? Entonces, claro que se pueden hacer ejercicios de estrés. Lo importante es poder hacerlo técnicamente. Uno no puede sacarse los escenarios de la manga, sino que le toca a uno apegarse a situaciones que han ocurrido. Tenemos una situación pues magnífica, que fue la de pandemia. En pandemia podemos ver hasta dónde pueden llegar los precios, cuánto se pueden disparar, hasta dónde pueden subir las volatilidades y sobre todo las correlaciones, porque uno puede decir, ah, bueno, la volatilidad histórica puede llegar hasta tanto. Y uno empieza a disparar todas las volatilidades, pero un momentico, no todo se mueve independiente. Muchas veces cuando una cosa sube, la otra baja, o la otra sube en la misma dirección. Entonces también es importante saber en esos choques cómo son las correlaciones en esos escenarios de estrés. Pero sí, yo creo que valdría la pena que, si hay interés, miramos ejercicios de estrés test con estas herramientas. Perfecto. Antes de terminar, nos quedan 9 minutos, Diego. Te voy a hacer dos preguntas, pero antes, a todos nuestros invitados, acá pueden agendar un demo gratuito, media hora, para que resolvamos dudas de sus compañías específicamente con Diego, para que ustedes tomen este espacio y tengan la oportunidad también de ver esto funcionando en sus portafolios. Entonces, el demo gratuito es precisamente para que ustedes lo vean funcionando en sus portafolios. Previa a esta reunión de media hora, de aquí hasta la próxima semana, para que acá simplemente escanean y toman el espacio que mejor les parezca. A nuestro cliente Carlos Daniel, le voy a pedir a Ana María, porfa, que te escriba un correo con una o dos agendas, para que revisemos esto, específicamente para el FGA. Revisamos con todo el detenimiento
todo esto que estamos hablando acá, Component Bar, el stress testing, y lo revisamos ya como nuestro cliente activo hoy en el MarRisk. Listo. Acá están los links, agendan el demo, agendan en el link en el chat también. Ahí tenemos agenda hasta la próxima semana, hasta el jueves, de 10 a 12 y de 2 a 3 de la tarde. Ahí pueden sacar su media horita y nos cuentan cómo van ustedes con la implementación de su CIAR y en qué los podemos apoyar. Ya ustedes vieron acá la tecnología funcionando. En menos de 5 minutos pueden estar viendo ya todo su bar generado, conectado con su software de valoración o conversamos un poquitico más a propósito. Ya para terminar, yo tengo una pregunta, Diego. ¿Cuál es la diferencia entre el bar normativo y este bar, que es un bar más cualitativo, más para toma de decisión? ¿Cuál es la diferencia principal? Nos quedan 7 minutos. Si nos queda el tiempo, 6 minutos ya, te hago otra preguntita y cerramos. Listo. Entonces, básicamente, la directriz de Basilea es que los reguladores, los supervisores deben proveer modelos estándar. Y esos modelos estándar deben ser ácidos, con el fin de incentivar la construcción de modelos internos. El propósito de Basilea es que las entidades vayan construyendo modelos internos, porque en la medida en que construyen modelos internos, conocen mejor su negocio y gestionan mejor su riesgo, ¿sí? Entonces, el VAR normativo, pues generalmente son modelos de VAR por duración, donde usted mete cuál es la composición de su portafolio y el regulador le dice, vea, dígame su portafolio cómo está compuesto en términos de tasa, cuánto está atado a estos factores de riesgo, y el regulador publica cuáles son las variaciones máximas probables de esas tasas. Uno, cuáles son las volatilidades que le debe aplicar y cuáles son las matrices de correlación que debe hacer. O sea que en el VAR regulatorio es una fórmula que usted mete unos datos y sale un reporte que va al regulador. Y como les digo, es una métrica más bien ácida. ¿Cuál es la lógica con la que se van moviendo las cosas? Es que a las entidades primero les dicen, bueno, lo obligo a medir. Utilice este modelo estándar, se la pongo más o menos fácil, pero es una métrica ácida. Luego el paso siguiente es empezar a hacer requerimientos de capital de acuerdo a ese VAR. Entonces, de esa manera, obligan a las entidades a que empiecen a construir modelos internos para hacer la gestión. Y en algunos casos, esas entidades someten al regulador para que le den un pronunciamiento de no objeción. O sea, decirle, mire, yo quiero que para temas de reporting ya no se utilice el VAR normativo, sino el VAR propio. Eso, pues, desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista práctico, lo que uno ve es que en estas grandes entidades, una es como el reporte de VAR regulatorio, que eso pues lo hace como un área, y otra área que está pegada de los sitios donde se gestiona el negocio y que mira la estrategia y que son a quienes les consultan si vamos a comprar este instrumento, o vamos a invertir esto, o vamos a cambiar el portafolio, qué le pasa al VAR, porque realmente perdóneme la expresión, el VAR regulatorio es una necropsia, ¿cierto? Entonces hay que tratar a la gente cuando se está enfermando, ¿cierto? Cuando se está enfermando y justamente esto, más que un tema de llenar unos requisitos regulatorios, porque en principio las entidades empiezan así, terminan volviéndose una ventaja competitiva que le permite cubrirse de riesgos, porque pues ese balance entre riesgo-rentabilidad es bien importante. Cuando uno le pregunta a cualquier miembro de junta, ¿ustedes cómo se consideran? Todos se consideran moderados. Los más arriesgados y los más conservados se consideran con un perfil moderado, pero realmente si uno no mide, uno no se da cuenta dónde está parado, ¿cierto? Y no está mal ser arriesgado o ser conservador, sino estar conforme a la vocación y a la visión que tiene y al apetito de riesgo que tiene el negocio. Entonces, la única manera de monitorear si nos estamos saliendo de esos límites que da la Junta es a partir de estas métricas. Al principio,
a la junta le preguntaban, oiga, ¿cuál es su límite de VAR? Y se miraban. Les preguntaban, oiga, ¿cuál es la varianza tolerada de riesgo? ¿Cuál es el coeficiente de variación? Y pues enloquecidos esas gentes de la junta. Entonces, a las juntas hay que llegar con términos de, bueno, ¿ustedes cuánto tolerarían perder? Si de pronto tenemos una pérdida de tanto, ¿usted cuánto toleraría? Y a partir de esos interrogantes, poder ir bajándolo a las políticas y no solo medirlo, sino poder establecer unos límites que conversen con el VAR, que le permiten a uno generar alertas tempranas donde diga dónde me estoy exponiendo, dónde me estoy sobrepasando, si estoy siendo más conservador de lo que es la vocación del apetito de riesgo de la entidad, o por el contrario, si me estoy arriesgando más de la cuenta. Hay entidades, no es el caso pues de las aseguradoras, donde como el VAR es un corte a un día, el trader arranca muy ajustado al límite, empieza la negociación y empieza a hacer unas operaciones lo más arriesgado del mundo, empieza a generar unas exposiciones grandísimas y ya cuando está cerrando el tiempo de negociación, empieza a cerrar esas posiciones riesgosas y termina el VAR muy bien. Entonces, cuando uno mira el corte de VAR diario, uno ve muy bien las cosas, todo muy bien, y en la mitad hubo de todo en ese portafolio, ¿cierto? Entonces realmente estar de la mano e irse moviendo a poder monitorear casi que en tiempo real las operaciones, o antes de hacerse, poder en tiempo real decir, mire, si usted hace esto, al VAR le va a pasar esto, o va a reducir el riesgo. O cuando me vuelo mis límites de VAR, decir, hay que recomponer mi portafolio, y las áreas de riesgo son capaces de decirle, vea, salga de esto, salga de esto, salga de esto. O hay liquidez. Entonces, venga, compre estos títulos para que no desbarate su estrategia, y así usted queda dentro del límite y ajusta el VAR. Básicamente, o implementamos todo el proceso para toma de decisiones cualitativas mientras estamos vivos, o nos dedicamos a hacer necropsias. Ese puede ser el resumen. La última pregunta, Diego, ya siendo las 5:30, es de sí o no. Todo lo que hablamos acá, más risk con el VAR paramétrico, Monte Carlo, testing y todo lo que podamos implementar conociendo el día a día de cada firma, ¿cumple con lo establecido específicamente? Es una pregunta de sí o no. ¿Cumple con lo establecido específicamente Circular 018 y capítulo 31 de la Circular Básica Contable? Sí, señor. Y Basilea. Nosotros tenemos clientes internacionales que cotizan en bolsa, y estos modelos los han auditado pues actuarios de firmas pues, de KPMG, de Price, en Chicago, en muchas partes, Perfecto. por el tipo de clientes que tenemos. Perfecto. Diego, muchísimas gracias por el espacio, por el conocimiento. Yo aprendí mucho. Llevamos mucho tiempo en esto, pero siempre aprendo algo, así que muchas gracias por el espacio, Diego. Bueno, feliz Y a tarde a todos, todos. Muchas gracias. aquí está, voy a ser claro para que ustedes sepan también que les van a llegar 3 correos. Nos gusta hacerlo así para que ustedes sepan, pues, que primero les vamos a enviar un correo de agradecimiento, donde les vamos de pronto a preguntar qué otros temas quisieran tener o profundizar en este, porque sabemos que es un tema interesante, importante y ladrilludo un poco, pero tenemos muchos más temas en los que podemos profundizar. Un segundo correo, les vamos a enviar las memorias y con el archivo Excel para que cacharreen con la palabra que nos dijo Diego todo este tema de VAR, lo tengan ahí. Y un tercer correo, por si se olvidaron en algún momento de tomar el demo o no tuvieron espacio, precisamente para que lo tengan ahí claro, por si les interesa profundizar un poco más para sus firmas, todo este sistema integrado de administración de riesgos, que lo pueden tener agendando este demo gratis con Baluartic. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Juan Sebastián Ceballos. En el correo van a estar todos los datos de contacto también por si necesitan algo. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, hasta aquí llegamos. Con mucho gusto, Jimena. Que estén muy bien. Hasta luego.